¿Qué tal? Amparados en su autonomía, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron una orden que les dio la Contraloría General de la República para que aplicaran los extremos de la reforma fiscal en materia de pago de incentivos y pluses salariales. Tenemos hoy a la periodista Silvia Artavia, ella es redactora de la sección de política del periódico La Nación, con quien vamos a hablar un poquito de esta decisión que tomó la Corte. Ella estuvo presente en la votación que hicieron los magistrados y bueno, vamos a conversar un poquito, ¿verdad, Silvia? Así es. Ayúdanos a entender, entonces, ¿qué fue lo que decidieron los magistrados? Bueno, lo que decidieron los magistrados fue no acoger, tal vez como para ponernos en contexto. En diciembre, a finales de diciembre del 2019, la Contraloría giró una orden al presidente de la Corte Suprema de Justicia diciéndole que tenía que instar al Poder Judicial a acatar las disposiciones de la reforma fiscal en materia salarial, específicamente en el pago de pluses salariales. ¿Por qué? Porque ahorita el Poder Judicial paga los pluses, los incentivos, como montos, como porcentajes sobre el salario base, cuando la reforma fiscal lo que establece es que tienen que pagarse como montos nominales, de manera que no crezcan exponencialmente. Como estaba sucediendo antes, digamos. Exactamente. Bueno, en la Corte sigue sucediendo porque no han acatado esa disposición, ¿verdad? En marzo del año pasado, la Corte decidió que no iba a acatar esas disposiciones de la reforma fiscal, que van a seguir pagando los incentivos como los han venido pagando a los actuales funcionarios. Entonces, en diciembre, ahora hace unos días, la Contraloría instó al presidente de la Corte, o más bien le ordenó, de una orden, aplicar las disposiciones de la reforma fiscal. Por eso, ayer se daba la sesión de Corte Plena, que se celebra todos los lunes, en sesión de Corte Plena, los magistrados de la Corte Plena conocieron ese informe, esa orden de la Contraloría, pero además conocieron un informe que hizo, con base en esa orden que giró la Contraloría, el Departamento de la Dirección Jurídica del Poder Judicial hizo un informe sobre esa orden. Eso fue lo que conocieron ayer los magistrados de la Corte Plena y se opusieron a acatar las disposiciones de la Contraloría. ¿Y por qué, Silvia? ¿Qué es lo que ellos alegan? O sea, ¿cuál es el criterio que da esta sección o esta dependencia del Poder Judicial que es retomada por los magistrados a la hora de decir no vamos a acatar la orden de la Contraloría? El informe que hizo el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos, está basado en 5 puntos específicos. El principal, y en el que ellos más se enfocaron, fue que el departamento de la Contraloría que hizo ese informe no tiene competencia para darle una orden a un presidente de un poder de la República, en este caso a don Fernando Cruz, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y de hecho el informe lo que dice, cataloga a los funcionarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, que fueron quienes hicieron el informe, los califica como funcionarios de tercera jerarquía. Así. Y dice que no fue una orden que emitió la misma Contralora. Entonces, que por eso no tiene validez, no tendría validez, no tienen las competencias este departamento para ordenarle a un líder de un poder de la República acatar una orden. Ese sería el argumento principal de los magistrados para rechazar la orden de la Contraloría. Exactamente, entre otros, y bueno, también hablaban de que se da una violación a la división de poderes, ¿verdad? Pero el argumento principal es ese, que el departamento que elaboró el informe no tiene las competencias. El artículo que vos escribiste, Silvia, habla de que el Poder Judicial está pagando hoy 60.000 millones de colones en pluses salariales a sus funcionarios. O sea, exacto, que sin aplicar las medidas que contiene la reforma fiscal, el costo hoy para el erario, para el presupuesto nacional, de pagarle los incentivos a los funcionarios judiciales son 60.000 millones de colones. Exacto. Bueno, y recordemos también que en la Corte es una de las entidades que más pagan pluses, o sea, en montos extra del salario base de los funcionarios. De hecho, ahí los funcionarios en promedio, cuando hablamos en promedio no es que decimos que cada uno gana, ¿verdad?, 1 millón en pluses, pero sí en promedio, o sea que en promedio los funcionarios, los 13.000 funcionarios de la Corte ganan 1 millón de colones solo en pluses, aparte de los salarios base. Sí, y bueno, y una pregunta, luego de esta decisión de los magistrados de la Corte Plena, hubo una instrucción que salió al presidente, ¿verdad?, al presidente del Poder Judicial, para que siguieras realizando gestiones legales, me imagino, para tratar de impedir para no cumplir, perdón, o para incumplir esta orden de la Contraloría. Sí, de hecho lo que aprobaron fue que incluso el presidente de la Corte podría imponer medidas cautelares para que no se apruebe esta orden de la Contraloría.
O sea, ayer fue una jornada convulsa, tal vez como para contar el tras bambalinas, porque de repente en la nota no nos da chance como de explicar todo por la materia tan técnica de la que estamos hablando. Pero estamos conversando de que la sesión de Corte Plena empieza a las 2 de la tarde, hay que estar ahí como a la 1 para poder agarrar campo los medios de comunicación, porque no todos los medios de comunicación pueden entrar a Corte Plena, dependiendo de los espacios. Pero, por ejemplo, al salón donde se realiza la Corte Plena, en el que caben 40 personas, estaba abarrotado. De hecho, tuvieron que habilitar 2 foros, uno en el edificio de la Corte y otro en el edificio del OIJ, para que los funcionarios judiciales copiaran y pudieran seguir la transmisión de la Corte Plena, porque... Cosa que es inusual, porque las sesiones de Corte Plena por lo general son muy pocos los medios que van, muy pocas las personas que van a cubrir. Exactamente, lo que pasa es que ayer asistieron muchos funcionarios judiciales porque está en juego, obviamente, el salario de los funcionarios. Los incentivos. ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, afortunadamente ya tenemos reacción de Contraloría, en el sentido de que, bueno, digo yo afortunadamente, porque ya podemos tener, digamos, las dos visiones. Este martes la Contraloría se pronunció respecto a la decisión que tomaron los magistrados. ¿Qué dice la Contralora? En realidad la Contralora lo que hace es responder a las declaraciones que dio ayer el presidente de la Corte, don Fernando Cruz, porque él sí habló enérgicamente, sí calificó el mandato de la Contraloría como un mandato casi policial. ¿Verdad? Entonces, a mí la orden de la Contraloría la calificó como un mandato policial. Exacto, entonces él decía, no conformes con que es un departamento que no cuenta con las competencias para ordenarme a mí algo, vienen y me lo dicen como si fuera un mandato policial y que si no lo hago me mandan casi que para la casa. Así lo dijo él. Entonces hoy la Contralora envía un comunicado a los medios después de esas declaraciones de don Fernando diciendo que el departamento que hizo ese informe, que le ordena a la Corte aplicar las medidas de contención del gasto en salarios por reforma fiscal, que ese departamento cuenta con el total respaldo del despacho de ella, ¿verdad? Y entonces ella defiende, digamos, ratifica la orden dada por la Contraloría, digamos, en diciembre. Exactamente. O sea, ella dice, no es que el departamento no tenga respaldo, sí. Es un informe que hizo un departamento, pero tiene todo el respaldo de la Contralora. Claro, y ahora sí, me imagino que hay otras instituciones, como la Caja, como las universidades, que también han estado cuestionando y tratando de driblar la aplicación de estos ajustes en el pago de incentivos, que estarán muy pendientes también de lo que ocurre en la Corte. Correcto. ¿Verdad? Bueno, ayer también hubo incluso reacciones de diputados. Decía el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, que los jueces no pueden responder a ningún grupo de poder, o sea, ningún grupo, que tienen que ser objetivos a la hora de emitir un criterio. También se manifestó la jefa de fracción de Liberación Nacional, Silvia Hernández, en la misma línea, y también Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana. Aquí es importante recordar, Ronald, que el diputado Pedro Muñoz demandó penalmente a los 14 magistrados que el año pasado decidieron no acatar las medidas de reforma fiscal, ¿verdad? Él los demandó penalmente. Entonces hay una denuncia en la Fiscalía en contra de ellos. Y también hay una acción de inconstitucionalidad puesta por el mismo Pedro Muñoz y presentada ante la Sala Constitucional por el mismo Pedro Muñoz en relación con este caso, con el acuerdo de Corte Plena de marzo que determinó que no se iba a acatar, que no se iba a acoger el Poder Judicial a las disposiciones de reforma fiscal. Entonces, como parte de los argumentos que utilizaron ayer, que fueron parte del informe elaborado por Rodrigo Campos y que conocieron ayer los magistrados, también estaba el asunto de que hay una acción de inconstitucionalidad que la Sala no ha resuelto. Entonces, uno de los argumentos fue ese: ¿cómo la Contraloría viene a decirnos a nosotros qué hacer si ni siquiera se ha resuelto una acción de inconstitucionalidad relacionada con el tema? Ahora, según entiendo, Silvia, de tu artículo, los magistrados de la Sala Cuarta ayer no votaron, ¿verdad? Se abstuvieron de votar. Se abstuvieron, exactamente. Se abstuvieron los 5 magistrados de Sala Cuarta que estuvieron presentes, se abstuvieron de votar, y 3 de ellos fueron sustituidos por magistrados suplentes. ¿Por qué? Justamente se abstuvieron de votar porque a ellos les corresponde resolver esa acción de la que estamos hablando que interpuso Pedro Muñoz. Bueno, pues sin duda es un capítulo más en esta, digamos, novela, ¿verdad?, de estiras y encoges relacionados con la aplicación de esta reforma fiscal, que lo que plantea es la necesidad de evitar el incremento excesivo
desmedido que se estaba dando año con año en el pago de pluses salariales en el sector público. Pero por lo que vemos todavía esta novela no ha acabado. Empezamos el año bien movido en el Poder Judicial. Bueno, pues te agradezco mucho, Silvia, y pues estamos ahí a la espera de cualquier novedad. Así que también los invitamos a ustedes a estar con nosotros pendientes de cualquier novedad en el desarrollo de esta información. Se despide de ustedes Silvia Artavia y Ronald Matute. Hasta el próximo contacto.